Mi contacto con el Abrojo arranca desde hace muchos años, ¿no?, por el interés que siempre he tenido precisamente por los conventos desaparecidos, ¿no? Interés que se concretó ya con la dirección de una tesis doctoral de María Antonia Fernández del Hoyo sobre conventos desaparecidos masculinos de la ciudad de Valladolid, y quedó sin hacer parte de los femeninos y sobre todo los de la provincia, en donde hubiera encajado perfectamente del Abrojo. Pero es que además el profesor Martín González a unos cuantos nos imbuyó el interés, la curiosidad por saber más cosas de lo que hasta ese momento se sabía sobre aquellas casas reales, aquellos lugares de esparcimiento de los monarcas que, juntando naturaleza, religión y esparcimiento, pues les servía de alojamiento temporal en determinadas fechas del año, ¿no? Y a partir de los trabajos que hizo Martín González y el profesor Chocagoitia también, pues siguiendo la pista, reunimos unos cuantos datos sobre el bosque del Abrojo, la real propiedad del Abrojo, que estaba estrechamente relacionado con las propiedades de patrimonio nacional que Patrimonio Nacional poseía en la ciudad y provincia de Valladolid. No debemos de olvidarnos de Tordesillas, del Palacio Real de Tordesillas y del propio palacio, los propios palacios de Valladolid, tanto la Huerta del Rey como el de la Plaza de San Pablo. Todo eso pues fue pergeñando la posibilidad de reconstruir el ambiente y las noticias sueltas que existían sobre el convento del Abrojo. No quiero remontarme, porque no es mi materia ni el momento ahora, pues a la presencia entre esos muros del padre Villacreces y del futuro patrono de Valladolid, ¿no? Pero de ahí arranca, y de esos viajes fantásticos, ¿no?, entre el Abrojo y la Aguilera que se hacía San Pedro Regalado, como precedente casi del mundo de la informática, ¿no? No vamos a entrar en eso. Sí que quiero entrar en decir que siempre fue un lugar santo, un lugar de peregrinación, un lugar que había conservado el aroma de las virtudes de estos anacoretas, de estos frailes descalzos franciscanos, muy vinculados, recoletos, muy vinculados naturalmente al convento que en la Plaza Mayor de Valladolid tenía la Orden de San Francisco, y que está también estrechamente vinculado ese convento desaparecido con el lugar de Laguna de Duero a través de la iglesia parroquial, ¿no? Bien, esa fama de santidad que no se concretó plenamente hasta el siglo XVII y no se definió totalmente hasta 1746, en el momento de la canonización de San Pedro Regalado, creo recordar que son esas dos fechas, pues se mantuvo durante años, ¿no? Y donaciones, visitas, limosnas, etcétera, etcétera, no es que fueran enriqueciendo el convento, pero sí llamando la atención a determinadas familias nobiliarias que buscaban el abrigo y la memoria, el recuerdo del santo regalado, del beato regalado, antes, para establecer un contacto con el más allá y, en definitiva, con la salvación eterna, ¿no? Y fue esa circunstancia la que condujo a familias de cierto poder adquisitivo, en primer lugar, y después de ornadas con la condición nobiliaria, o de hidalguía o de nobiliaria, pues el desear contar con un espacio sagrado, con un espacio privado, con un espacio propio, próximo no al lugar de entierro de San Pedro, que como saben no está aquí, pero sí a la atmósfera que él respiró y a la beatitud que estaba en el ambiente íntimo de ese bosque cerrado y próximo a ese paraje idílico que baña las orillas del Duero, ¿no?
Y hubo diversas familias nobiliarias importantes que se van a enriquecer con el paso del tiempo, que se van a disgregar, que se van a mezclar, que van a unirse títulos nobiliarios, etcétera, etcétera, y que no perdieron nunca el interés por el abrojo, pues prácticamente hasta que este se consumió, hasta casi se incendió, ¿no? En las llamas de la desamortización de Mendizábal, ¿no? Y ahí vino la tragedia del abrojo, ¿no? El pasar a manos privadas, el ahuyentar a los frailes, el dispersarse la comunidad religiosa y el roturar las tierras, el desinterés de patrimonio nacional, la venta del bosque, y, por lo tanto, el olvido, ¿no? La llegada del olvido, pues no se hizo esperar. Se dice que la cerca esta, pues data de tiempo de los reyes católicos, incluso antes, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Una cerca es algo que se desmorona con facilidad, que se cae, ¿no? Y sobre todo el aspecto final que se le dio es obra del siglo XVIII. Es obra además de un fraile, Jerónimo, que trabaja en el Escorial, que trabaja en Valladolid, que trabaja por toda España, prácticamente por la mitad norte de España. Fue un teórico también de la arquitectura y de la ingeniería hidráulica, etcétera, etcétera, ¿no? El padre Pontones, ¿no? El padre Pontones. Y este es el autor de esa portada acastillada, y de esos merlones que recuerdan, pues eso, un palacete, ¿no? Nos evocan a una construcción con un empaque palaciego, ¿no? Sobre la fachada campea el escudo de la corona española, creo recordar que con el águila de San Juan, alusivo al tiempo de los reyes católicos, ¿no? En este recinto, una parte mínima del mismo lo ocuparía, pues, el convento, ¿no? El convento. Y el palacio, propiamente dicho, pues no hay que imaginarse que fuera un palacio lleno de habitaciones, de salones y de nada de eso. Era un cazadero, era un lugar para descansar, casi para descansar por las tardes o para retirarse del mundanal ruido. Fíjense qué ruido habría en Valladolid, ¿no? en aquellos siglos, ¿no? Y buscar, pues, la tranquilidad de la naturaleza, ¿no? Y el que conozca, por ejemplo, Yuste, el monasterio de Yuste, pues podemos imaginar 2 habitaciones próximos a la cabecera de la iglesia, desde las cuales el monarca o la reina o quien fuese, pues podía seguir el desarrollo de la misa sin moverse tan siquiera de la cama, ¿no? Aproximarse a una especie de balcón, ¿no? Eso, juntamente con un comedor, pues sería más que suficiente. Los criados o la guardia, pues estaría en barracones y poco más. No hay que imaginarse un gran palacio aquí, ni parecido, ni muchísimo menos a los sucesivos palacios que hubo en Tordesillas, ni tampoco al Palacio de la Ribera de Valladolid, ¿no? Bien, este es el planito que encontré por los años 80 y tantos, 90, 88 me parece que fue cuando lo encontré, que alude a la venta de la Real Propiedad y de los terrenos, ¿no? Hecho por Epifanio Martínez de Velasco, con ese codo del río y con esas estructuras, esas X que ven ahí son los patios abiertos, ¿no? Pero que es difícil de identificar, es difícil las funciones que ocupaba cada uno de esos espacios. Yo creo que pienso que esa fuera la iglesia, pero no tengo ninguna descripción ni ningún otro elemento. Quizá este fuera un claustrillo pegado a este otro lado, y esta fuera como un compás, como una especie de atrio delantero, ¿no? De atrio delantero, ahí hay un muro de separación, en fin. Esta zona tuvo que ser, lógicamente, la iglesia. Que el palacete estuviera ahí, o a lo mejor ahí estaba la enfermería, porque fíjense que hay ahí una galería
con pies derechos o con basas de columnas, porticada en 3 lados, mirando hacia la parte más saneada, las que tiene mejores vistas también. ¿Que esto fuera el palacete? Pues a lo mejor, no lo puedo decir. Y esto otro ya serían otro tipo de dependencias labriegas, de habitaciones de la comunidad, de los colonos, etcétera, 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 ¿no? Camino que va a Puente Duero, pone por ahí, ¿no? Y no veo ahí Bosque Real Bosque Real Patrimonio, me parece que pone por ahí. Casa y convento de San Francisco, no sé, no lo leo. Bien, esto es lo único que tenemos como documentación gráfica, adelante, como documentación gráfica y esto es la situación actual, que claro, para mí, yo no voy a entrar a juzgar aquí a nadie, ¿no? Pero es un poco trágico, ¿no? Un poco trágico que no se haya respetado, que no se haya respetado la memoria del convento del Abrojo, ¿no? Se ha hecho una urbanización, bueno, pues así es la vida, ¿no? No tenía otra utilidad seguramente todo esto, ¿no? Pero claro, que se hayan puesto calles Irlanda, calle España, calle Portugal, calle Reino Unido, los enemigos de España en el terreno del Abrojo, ¿no? O sea, me parece terrible, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico, estoy ya haciendo una caricatura, ¿no? Pero claro, que no haya una calle, la calle principal, dedicada a los reyes católicos, cuando están aquí en varias ocasiones, que no haya un recordatorio a Felipe II, que no haya un recordatorio al propio Abrojo, que no haya un recordatorio a San Pedro Regalado, a La Fuente, en fin, era la posibilidad de que el pueblo hubiera rescatado una memoria inmaterial, pero que hubiera volcado todos los ojos y que no se hubiera perdido, el recuerdo de nada de lo que sucedió ahí, ¿no? Entonces, me parece estupendo para todas las personas que viven ahí, igual que yo vivo en otra parte, pero es una pena, ¿no? Que ni los que vivan allí seguramente sepan la historia del lugar en donde viven, ¿no? O sea, en profundidad, ¿no? Ya no voy a decir que si se hizo o no se hizo excavaciones o no se hizo excavaciones. Lo cierto es que la zona del convento es esta zona, en donde quedan los restos de algunos edificios. Aquí están los oblatos, ¿no? Y están empotradas las lápidas que veíamos ahí. Pero ya tampoco voy a señalar que se haya atentado contra el recinto de la cerca, absurdamente, porque yo creo que cualquier coche podía entrar por cualquier hueco, ¿no? O sea, sin necesidad de haber tirado nada. Pero bueno, no vengo a criticar, nada más que a recordar, ¿no? Estas fotos las hice yo, pues seguramente por los 80, ¿no? No sé si queda algo de esto o no queda. Sí, queda. Eran almacenes, he pensado que podía serles curiosos volver a verlos, volver a ver estas imágenes, y son edificios que no son muy antiguos, Yo creo que son del 18, todo lo más tardío del 17, o lo más temprano, mejor dicho, del 17, al que se adosó esta estructura que vamos a ver ahora en detalle, que es una portada de lo más antiguo que queda, en el recinto del Abrojo, ¿no? Pero esta forma de trabajar el ladrillo, esas esquinillas de papo de paloma, ¿no? Esas molduras de papo de paloma, esos refuerzos semicirculares que tiene aquí el embocamiento, la embocadura de la puerta, eso corresponde pues a trabajos que se están haciendo pues por la zona de Olmedo, por la zona de Pozaldez, por la zona de Tierra de Pinares, ¿no? El trabajo de ladrillo. No es mudéjar, no es el mudéjar del 16, ni tan siquiera de principios del 17. Esta es la portada, que ya digo, es lo más antiguo que queda, y que yo creo que o se ha trasladado de otra parte y se instaló aquí, o se tiró todo y se conservó solamente la portada, ¿no? Está hecho en piedra de Cardeñosa, es granito, son 3 piezas monolíticas, dos jambas y un dintel, y sobre el dintel está el escudo de los Reyes Católicos, con un diseño de capitel y de zapata, pero
exactamente igual que las zapatas y del mismo diseño de la Plaza Mayor de Valladolid. Esto se está haciendo en el mismo momento que la Plaza Mayor, en 1563, y por un cantero que se llama Juan de Vega, ¿no? Entonces, igual que se traen todos los pilares y todos los tambores para la Plaza Mayor, pues se trae esto al Labrojo, ¿no? Y este es el recuerdo de los Reyes Católicos con el águila de San Juan. No responde, esa heráldica no responde a 1563, ¿no? Que sería el emblema del emperador o de Felipe II, ¿no? Sino que es el anterior, como si se hubiese querido mantener la memoria de los Reyes Católicos en este lugar. Este barracón, bueno, por la parte posterior tiene esta estructura, ¿eh? Este es el tipo de decoración o de colocación del ladrillo de tipo final del siglo XVII y comienzos del XVIII, con esas fajas, esos cajeados de cemento, ¿no? Y esas verdugadas de ladrillo. Este es otro edificio que no sé si se conserva tampoco. Este no se ha conservado. Bueno, pues ahí le tiene, que era de la misma antigüedad que el otro, más modificado, pero semejante al otro, con esa puerta de carretas abierta, que seguramente pues arbitrariamente para meter los tractores o los remolques, lo que sea, una puerta que habría ahí más pequeña que la hicieron más grandes, y con vanos irregulares de distintos tamaños, pero la molduración era exactamente igual a la que acabamos de ver, en el otro edificio. No me digan que esto no se podía haber conservado, no es ninguna maravilla, pero podía haber sido, no sé, el club social de la urbanización o cualquier otro elemento comunitario, ¿no? Cualquier otro elemento comunitario, ¿no? Además con prestigio, ¿no? O sea, con solera, efectivamente, ¿no? Y aquí tenemos a Gregorio Fernández, el escultor responsable de estas piezas que vamos a ver seguidamente, ¿no? Es un dibujo hecho a partir del retrato que le hace su amigo Diego Valentín Díaz y que se conserva en el Museo Nacional de Escultura. Este escultor gallego que pasa por Madrid y se avecina definitivamente en Valladolid cuando ya tiene 30 y picos años, o sea que tenía ya hecha la carrera, antes de llegar a Valladolid tenía hecha la carrera, aunque no sabemos qué es lo que hace antes de llegar a Valladolid, porque las primeras obras de Fernández datan de 1605, 1606, trabajando precisamente para la corona y vinculado al escultor más importante de España en ese momento, que era el milanés Pompeo Leone. Pues bien, hasta llegar aquí, para trabajar al Labrojo siguiente, pues Fernández hace mucha obra, ¿no? Mucha obra para iglesias parroquiales, para conventos, para monasterios, hace retablos, hace sillerías, hace escultura en madera sobre todo, pero hace escultura en piedra también, hace escultura funeraria, en fin, es un escultor muy completo, hasta el punto de que hay una carta de Felipe IV, se conserva una carta de Felipe IV, en donde le llama el mejor escultor de todos sus reinos, ¿no? El mejor escultor de todos sus reinos. La lástima de Fernández es que ya era muy mayor cuando pudo ir a Madrid de nuevo para retratar a Felipe IV, y la enfermedad que le aquejaba le impidió desplazarse a Madrid y tuvo que ir un sevillano, un jienense, mejor dicho, Martí de Montañés, para retratar a Felipe IV y que luego se hiciera la escultura esa a caballo que está en la Plaza de Oriente de Madrid. Un retrato que tenía que haber hecho, sin lugar a dudas, Gregorio Fernández, pero la edad y la enfermedad se lo impidió. Estuvo casi a punto de no terminar el retablo de la Catedral de Plasencia, precisamente por eso, el retablo de Aránzazu también, el retablo de San Miguel de Vitoria, pero fue cumpliendo gracias a un taller grandísimo, un taller grandísimo. Pero no por eso tiene menos mérito la obra documentada de Fernández, ¿no? Porque en todas ellas hay algo de aportación personal, hay variantes, Fernández es un extraordinario creador de tipos, de modelos, ¿no? Tiene éxito y lo repite no él, sino ya sus seguidores.
pero sus seguidores que llegan hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII. El éxito de Fernández fue rotundo, fue rotundo. Y obra suya está desperdigada por toda España. Hay obra suya, o muchísima, ha desaparecido, pero hubo mucha en el País Vasco, en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en Valencia, en Portugal, y también hasta en el Perú. Hasta en el Perú hay obras de Fernández y obras que acusan la influencia de Fernández, tanto en Guatemala como en Centroamérica como en el Perú. Y en México se puede decir que hay imitadores rezagados de Fernández en la segunda mitad del siglo XVII. Bien, ¿a qué vienen estos dos señores aquí? Pues estos dos señores son don Sebastián Contreras y Mitarte y su esposa, que no me acuerdo cómo se llama, de apellido Ramírez de Arellano, que son los antepasados de los condes de Bornos, como les he indicado. Y estos son los responsables de la construcción de la capilla de San Pedro, de aquí de Labrojo. Los retratos los posee todavía la familia de los Ramírez de Arellano, los condes de Bornos. Son retratos, obras de un pintor contemporáneo de Velázquez, Rodrigo Villandrando, y muestra pues la tipología de la moda, la forma de vestir de los caballeros, las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos con esa leyenda que se les coloca al pie, en donde habla de sus datos biográficos y los escudos de la familia. Estos son los responsables de la realización de la capilla de San Pedro, no de San Pedro Regalado, sino de San Pedro Apóstol, San Pedro vestido de pontifical, vestido como pontífice máximo, ¿no? La escultura se conserva en el Museo Nacional de Escultura y, por desgracia, no se ha conservado el retablo. ¿Qué pasaría con el retablo? Pues no lo sabemos. Sabemos cómo era, sabemos que tenía un hueco central en donde se colocaba la escultura de San Pedro y dos hornacinas laterales en donde estaba San Antonio de Padua, un franciscano, y San Sebastián, patrono de don Sebastián Contreras, ¿no? Afortunadamente el San Sebastián se conserva también en el Museo Nacional de Escultura. El San Antonio no sabemos dónde ha ido a parar. Y el cuerpo alto tenía otros dos santos, un San Luis y un San Vicente, y en el centro, en el ático, una escultura de Cristo crucificado. No se puede identificar ninguna de estas piezas. Esta de San Pedro, en cátedra, fue durante mucho tiempo atribuida a Esteban Jordán, hasta que ya se reconoció la autoría de Fernández, pero luego yo encontré ya la documentación del encargo a Fernández, de lo que le faltaba por hacer para terminar la escultura y entregarla a la familia. Es obra de los años veintitantos, con esos pliegues duros, con ese atuendo riquísimo, en donde la capa pluvial está brillantemente analizada en todos sus bordados, por parte del policromador, con esa mesa que tiene tanto significado. Hemos visto en el retrato de Sebastián Contreras una mesa también próxima a él, ¿no? Es el signo de la dignidad, el signo del gobierno, del poder, ¿no? En donde ahí coloca la tiara, y ahí en esta imagen no están colocadas las llaves del reino, ¿no? Fíjense, sentado en una silla de época, está como un sacerdote, no como un pescador metido a obispo, sino como un sacerdote del siglo XVII, con ese sillón típico de la mueblería española del XVII, con esos pináculos y con esos clavos remachados sobre cuero, ¿no? Es el perfecto análisis de un aldeanote, vamos a decirlo así. En ese sentido, Fernández sabe captar la idiosincrasia del apóstol, ¿no?
que está, sin embargo, acompañado de todos los atributos de su dignidad, ¿no? E incluso en actitud de bendecir, ¿no? de impartir doctrina, con un aire de bondad en su rostro, pero también con un aire de asombro, como diciendo, Dios mío, ¿dónde he llegado? ¿No? ¿Dónde he llegado? ¿No? Pues bien, esta es una de las piezas más singulares también de Fernández, y curiosamente la hace aquí para el Abrojo. Y tienen un detalle, el análisis del rostro, ¿no? Las arrugas, el tratamiento de la barba, etcétera, etcétera, es de una perfección absoluta, ¿no? Es una perfección. La cabeza se quita, no está tallada en el mismo bloque, ¿no? Es lo que demuestra que ha sido trabajada por el propio artista, ¿no? Que ha expresado ahí su voluntad de hacer algo completamente personal, completamente personal. Y este es el San Sebastián que acompañaba al San Pedro en una de las hornacinas laterales del retablo. Un desnudo atrevido, no es la única vez que hace Fernández este santo, trata esta figura también en el retablo de la iglesia de San Miguel de Vitoria, más espectacular aquella, todavía más tardía también. Esta es un poco blanda, un poco sin excesiva musculatura, pero con una sensación de anhelo, de una captación de lo expresivo en el rostro que le otorga cierta personalidad. La escultura hay que considerarla como plenamente barroca, ¿no? Tanto por el movimiento de la misma como ese juego de las ramas del soporte, ¿no? En el que se ató al santo para ser acribillado a flechazos, ¿no? Y les quiero, aquí tienen un detalle de la figura, ¿no? Con ese tipo de cabello tan ensortijado, tan individualizado, ¿no? Con ojos de cristal, creo recordar. Esa imagen la he traído intencionadamente para que veamos que no se puede abusar de la escultura, no se puede abusar de la escultura. La escultura pensada por el artista debe ser contemplada de la forma como la pensó, no de la forma gratuita como se está manipulando la escultura en época moderna, ¿no? En época reciente, ¿no? Este San Sebastián le vemos desde esta perspectiva y es algo plano, ¿no? Es algo que no funciona, ¿no? No porque no se le vea en su totalidad, sino porque el tratamiento, el tipo de iluminación, el costillar, la planitud de los músculos, etcétera, etcétera, pues desaparecen si la contemplamos frontalmente, porque de esa forma es como la pensó Fernández. Y de esta forma aludo a esas figuras que se empeñan en sacar como pasos procesionales y que nunca fueron pasos procesionales, ¿no? Hasta el punto de llegarse a lo ridículo, ¿no? Procesionar relieves, ¿no? Un relieve no se ha hecho para ser procesionado, ¿no? Y una escultura que no tiene corporeidad, no tiene volumen, pues es un palo, ¿no? Ya no hablemos de los malos escultores que a lo mejor no tienen capacidad, ¿no? para hacer bulto redondo, ¿no? Pero aquí tenemos un clarísimo ejemplo de que la escultura tiene el punto de vista y se debe de contemplar tal y como la concibe o para donde la concibe el escultor, y no se debe de jugar con ella, no se debe de jugar con ella como se hace frecuentemente. Y contemplamos el otro retablo, el otro era de la capilla de San Pedro y este es el de la capilla de la Inmaculada. Esta es la capilla de los Martínez de Almansa, de los Valderrábanos, Condes de Nieva, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el retablo que localizamos en Valviadero, Estaba machacado, este señor que lo ha restaurado es consciente de la situación, es un milagro que se haya conservado. Valviadero dejó de ser población para convertirse en una finca particular y ha estado abandonado por la diócesis ahí durante muchísimos años, por no decidir sacarlo de una vez de una finca privada, hasta que hemos logrado que se rescatara y por lo menos tuviera una utilidad pública, ¿no? Y la utilidad
que se le ha dado pues ha sido ponerle nuevamente al culto. Ustedes hubieran preferido que hubiera venido aquí, yo seguramente también, pero las circunstancias han hecho que haya ido a otra parte, pero afortunadamente lo podemos ver con una gran dignidad instalado hoy en el presbiterio de la iglesia de Renedo, que afortunadamente ha reconstruido su presbiterio, que es uno de los más gloriosos, de los más espectaculares de toda la provincia de Valladolid. Se lo recomiendo que vayan a Renedo para que vean una de las iglesias más bellas de la provincia de Valladolid en su interior. Pues bien, aquí ya vemos el retablito, las dimensiones que tiene, que no era grande, ¿no? Con 2 columnas pareadas, con un arco de medio punto y un frontón en la semicircular. Y en la parte inferior están viendo, aquí tienen estas 2 laudas con los escudos que vamos a ver a continuación, los escudos que están en la fachada del Abrojo y que me dieron la pista para poder identificar esta Inmaculada y el retablo como el procedente del Abrojo. Además, se dice que en la capilla de la Inmaculada había multitud de relicarios y algún sepulcro. Y efectivamente esta urna, que no sé si la habéis abierto ahora, no sé si habría algo, no habría nada, no había nada, ¿no? Estaba vacía, ¿no? En esta urna probablemente fuera una urna relicario de un cuerpo o de un sepulcro, porque no está conectada, no está conectada. Esta es otra peana, ahí tiene otra peana, e incluso otra más aquí, ¿no? Es como una sucesión de elementos, ¿no? Algo que no encaja, ¿no? Debía de ser curiosa, debía de ser extraña el montaje, o extraño el montaje de esta estructura, la Virgen un poco flotando, ¿no? Incluso se dice que a pesar de los rayos y del tamaño de la Virgen se salvó en otro incendio, etcétera, etcétera. Esta es la escultura que yo me atreví a decir que era de Fernández, pese al estado de conservación que tenía. Hoy afortunadamente se ha limpiado y no es que sea una obra maravillosa de Fernández, es una obra hecha en su estudio, hecha en su taller, no es una obra personalísima de Fernández, pero está hecha en la casa de Fernández, está hecha en el estudio de Fernández y controlada por Fernández, con la peana de piedras y gallones, con el tipo de abolladuras característico. No la he visto por detrás, pero me imagino que tiene una melena espectacular, ¿no? Igual que esta que cae por aquí, esto era palomina y era porquería, ¿no? Lo que cuando hice esta fotografía, esa cara de boba, pues ha mejorado bastante, ¿no? Bastante en la imagen restaurada, ¿no? Digo boba porque tiene unos mofletes así coloradotes, ¿no? Sosota, ¿no? No he querido ofender, ¿no? No he querido ofender. Estos son los escudos que están en la fachada del convento de los Oblatos, o antiguo convento de los Oblatos, que es el del Marqués de Valderrábano, esa es la corona de Marqués, con la heráldica de los Enríquez. Esta es la heráldica de los Enríquez, que son 2 castillos y un león, la misma que está en Medina Río Seco por todas partes. Y esta es la de los Ramírez, ¿no? De los Herrera. Y el otro escudo, el del obispo, el del hermano, ahí le tienen el gorro, el sombrero del obispo y las borlas de obispo, que me permitió la identificación y seguir la pista del retablo. Y este es el resultado final del retablo, ¿no? Se ha salvado, se ha salvado. Las pinturas son San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, y una gloria de ángeles y del Espíritu Santo, ¿no? Se han quitado todas las tablas, todos los aditamentos. Algo se ha debido modificar aquí, o sea, no lo veo muy claro con respecto a la imagen original, luego me lo contará. Y esto es lo menos logrado. Para mí el ensamblaje del tabernáculo y este murete que se ha colocado aquí, yo sé que es difícil solucionar esto, pero me conformo con lo que se ha hecho. Queda un poco soso, pero claro, inventarse algo era muy complicado y era muy arriesgado y además era falsear la historia, ¿no? Este es el detalle de la Inmaculada, para que vean. Pues fíjense que ha conservado los orillos de tela, original. Fíjense la calidad que tiene, ¿no? en los cabellos, ¿no? La cara pues se ha limpiado y ha salido su policromía original. La corona es la original,
de piedras falsas, ¿no? Y de rayos imitando cabujones, imitando lapislázuli, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ese cerco de rayos, es decir, la Virgen que tapa los rayos del sol, también es el original. Yo creo que nos debemos de felicitar todos porque se haya salvado finalmente, y esta es la instalación en el presbiterio de Renedo, que tenía un retablo terrible, que todavía mantenía el yugo y las flechas aquí en la parte superior, ¿no? Y que vamos, yo dije, ¿eso cómo puede consentirlo la Iglesia y el gobierno? Y era un retablo de yeso, de escayola, de madera, un desastre, porque la Iglesia de Renedo se incendió, y nunca, no volvió a tener nunca un retablo en condiciones, y yo creo que ese retablo debería ser de los años 30, los años 40, por ahí, ¿no? Y afortunadamente se ha limpiado, se ha pintado el presbiterio y toda la iglesia, y es parece un edificio austriaco, un edificio germánico, un edificio de Centro Europa, ¿no? Por la movilidad de sus formas, la ondulación de sus muros, ¿no? La riqueza de color, ¿no? La alegría, ¿no? Todo eso es propio de la escuela cortesana, pues el arquitecto se forma en Madrid, y ahí se ha quedado instalado este retablo. Y para terminar, para finalizar, dos recuerdos más en relación con Fernández. Hace también muchos años, en compañía de otro colega, Enrique Valdivieso, pues vinimos, yo creo que la primera vez que vinimos a Laguna, en plan ya de caza, de caza artística, y entramos en la iglesia y vimos este retablo y nos quedamos sobrecogidos, ¿no? Y bueno, ¿qué hace ese retablo ahí, no? ¿Qué es ese retablo? Pero además, ¿qué pinta ahí, no? Porque primero porque sabíamos el movimiento que se había producido en los ábsides, ¿no? En el ábside, pero es que además aquí hay pinturas de santos franciscanos, ¿no? Y bueno, pues será del Abrojo. Y pues si el Abrojo era muy pequeño, esto no podía ser, ¿no? Y nos metimos a buscar los libros de cuentas de la iglesia, aquí mismo en el pueblo, todavía no existía el archivo diocesano, y encontramos, claro, que lo primero que miramos es siglo XIX, ¿no? Desamortización, ¿no? Pues esto ha venido procedente de la desamortización. Pues no, hubo que tirar hacia atrás, hasta que aparece en el siglo XVII la venta del retablo por parte de los franciscanos de la Plaza Mayor de Valladolid a la parroquia de Laguna, con las que tenía unas excelentes relaciones, y le endosa el retablo viejo. Y ellos se hacen un retablo maravilloso, barroco, etcétera, etcétera, ¿no? A la moda, ¿no? A la moda. Pero por fortuna el de la moda ha desaparecido, por desgracia el de la moda ha desaparecido, y se ha conservado, gracias a Dios, el antiguo, el bueno, vamos a decirlo así, ¿no? El que estaba pasado de moda, El retablo que hacen ensambladores vallisoletanos, tipo Melchor de Bella, Juan del Castilla, los Velázquez, etcétera, etcétera, y en el que interviene el amigo más personal de Gregorio Fernández, por eso lo traigo aquí, que es Diego Valentín Díaz, que es el autor de estas pinturas, Diego Valentín Díaz, que es el que funda en Valladolid el Colegio de Niñas Huérfanas, otra desgracia también para la historia de Valladolid, la desaparición al lado de la Academia de Caballería, ¿no? del Colegio de Niñas Huérfanas, cuyo retablo pintado se conserva en la iglesia de Canterac, en la calle Canterac en Valladolid, que si tienen curiosidad vayan a verlo, porque es interesantísimo, es un retablo pintado, pero que finge ser de arquitectura, curiosamente. Y este retablo también tiene fingimientos de arquitectura, son como esculturas colocadas en sus hornacinas, son como si fueran esculturas santos colocadas en unos huecos, incluso ahí con frontones, con molduras, etcétera, etcétera, tanto en la parte central como en la parte superior. Pero veíamos algo raro, además de esto, veíamos 4 pinturas que eran de la misma mano y eran evidente que pertenecían a Diego Valentín Díaz, el amigo y policromador de las esculturas de Gregorio Fernández. Pero aquí veíamos otras pinturas que no tenían nada que ver con estas. Y efectivamente conocíamos muy bien la mano de este pintor sevillano, este es un pintor sevillano, Diego Díez Ferreras, que hace estos 3 lienzos, el de la Inmaculada, el de la Asunción, el de la coronación de la Virgen
y este otro, creo que ya no me acuerdo si es de él o este es el original, ya no me acuerdo. Bueno, por lo menos estos dos son de Diego Díez Ferreras. ¿Y por qué tuvo que hacer estos lienzos? Porque los franciscanos se quedaron con sus santos. Con sus santos, los santos que tenía el retablo, el San Francisco y otro santo, se quedan en la iglesia de San Francisco, y aquí en Laguna la titular es la Asunción y le mandan pintar a Diego Díez Ferreras una Asunción. Hay varias pinturas de Diego Díez Ferreras exactamente igual que estas. Si van a la catedral un día y entran en la sala capitular en el Museo Diocesano, la sillería del Museo Diocesano está presidida por otro lienzo exactamente igual que este. Hay 4 o 5 pinturas, hubo una en la ermita de Luguillas, la Virgen de Mojados, hubo una que desapareció, la robaron, exactamente igual que esta, ¿no? Pues bien, un retablo vinculado a los franciscanos, vinculado a Gregorio Fernández, vinculado a Labrojo. Y finalmente, pues otra pieza que está aquí en Laguna y que está relacionada con Fernández. Este Cristo de azarosa historia y de desconocida historia también, que viene aquí como regalo ya no me acuerdo, procedía de una carbonería, o no sé, hay una historia que cuenta Martí Monzó que la debe de haber oído él, que la debió de oír él, pero que no hace precisión de ningún tipo. No se sabe por qué viene a Laguna, tampoco esto, porque lo trae un señor que era de aquí. Procedería seguramente de un convento desaparecido de Valladolid, porque una parroquia no le habría dejado sacar esta pieza. Y la pieza, que durante mucho tiempo se decía que no era de Fernández, que si era de Taller, que si era de Leoni, etcétera, etcétera, pues no, es una obra indudablemente de Fernández, de su primera época, estrechísimamente relacionada, y con esto termino, estrechísimamente relacionada con 2 piezas importantísimas de Fernández de los años 1606-1608, de esos. Esta piedad que se encuentra en la iglesia de los Carmelitas de Burgos, con este Cristo hercúleo, el mismo Cristo tremendo que de aquí de Laguna, con esas manos tan en abanico, con esas falanges tan pronunciadas, ese tipo de barba espesísima, partida en 2, pero muy abundante, y la cabellera maciza o macizada sobre la cabeza, no tiene nada que ver con la tipología de barbas y de pelo que después, en los años 15, 18 y en adelante, haría Fernández. Esta musculatura miguelangelesca es la misma que tiene el Cristo de Laguna, y la que tiene también este otro Cristo, regalo del duque de Lerma al convento de San Pablo de Valladolid en los años 1606, un Cristo yacente, el primer Cristo yacente de Fernández, el primero de toda su serie. Un Cristo además tabernáculo, porque si se dan cuenta, aquí tienen una pieza que se puede dar la vuelta y aparece un viril para contener la Sagrada Forma en su interior. El tipo de cabellera, el tipo de barba, los músculos, las manos son exactamente iguales que los de Cristo de Laguna. Por lo tanto, es obra indudable de la primera etapa de Gregorio Fernández, con lo cual ustedes de forma indirecta han enriquecido su patrimonio. Perdieron cosas y ganaron otras. Nada más, muchas gracias.